Buenas tardes chicos. Bueno, en esta nueva oportunidad vamos a continuar desarrollando el tema vectores. Bueno, en este sexto video vamos a ver el último tema correspondiente al programa y que se titula como producto escalar. Bien, vamos a ir a la definición. Dice que sean A y B dos vectores cualquiera. El producto escalar es la multiplicación de dos vectores entre sí, que da como resultado un número real, es decir, cumple la siguiente definición. Bien. Nosotros el producto escalar lo vamos a denotar de la siguiente forma, ¿sí? Tenemos el vector A, vamos a colocar un punto y el vector B. Hago la referencia que es un punto porque cuando se coloca acá una X se habla de producto vectorial. Entonces, si tengo las componentes del vector A sub X y A sub Y, y tengo las componentes del vector B sub X y B sub Y, el producto escalar se entiende como el producto de la componente X del vector A por la componente X del vector B, que lo tenemos expresado acá, más la componente Y del vector A por la componente Y del vector B, que lo tenemos en esta otra parte, en este otro término, ¿sí? Si hacemos la suma de eso, a mí me va a dar como resultado un número real. Cuando hacemos referencia a que es un número real, estamos diciendo que puede ser un valor positivo, puede ser un valor negativo e inclusive puede ser un valor cero. Y de acuerdo al valor que tengamos, vamos a sacar unas diferentes conclusiones. Bien, entonces esta sería la definición número 1 de productos escalar a través del uso de las componentes. Bien, también tenemos otra definición que es un poco más corta y que se interpreta de la siguiente forma, es decir, el producto escalar de dos vectores se lo puede interpretar también de la siguiente forma, como el producto de el módulo del vector A por el módulo del vector B. Todo eso multiplicado por el coseno del ángulo alfa. Alfa es el ángulo que existe entre el vector A y B. Bien, este concepto de coseno es la definición de una función trigonométrica que nosotros lo vamos a ver en la próxima unidad. Por ahora, digamos, tratemos de no entrar, digamos, en un análisis más profundo, simplemente que decimos que es una función trigonométrica y donde alfa sería el ángulo que existe entre ambos vectores. Bien, vamos a ir a un ejemplo para poder ver la utilidad de este tema. Vamos a considerar dos vectores A y B, donde el vector A tiene componente 2, 3, el vector B tiene componente 5, 2, y vamos a hacer el producto escalar de ambos vectores utilizando la definición que vimos inicialmente. Entonces tengo acá la componente del vector A multiplicada por la componente del vector B. Utilizando la primera definición, tendría que tomar el producto tendría que hacer el producto entre la componente del vector A, que sería 2, con la componente X del vector B, que sería 5, y tendríamos 2 por 5, más la componente Y del vector A, que sería 3, por la componente Y del vector B, que sería 2, o sea, tendríamos 3 por 2. Si hacemos esa operación, nos da 2 por 5, 10, 3 por 2, 6, 10 más 2 más 6 son 16, es decir, que nos da un número, en este caso, positivo. Bien, vamos a hacer la representación gráfica para entender un poquito más el tema. Entonces vamos a graficar como primera medida el vector A que tiene componente 2, 3. ¿Sí? Para graficar el vector A de componente 2, 3 me debo mover 2 lugares según el eje de las X, subir 3 lugares según el eje de las Y. Entonces allí puedo trazar mi vector A que estaría representado por este segmento. Bien, y mi vector B tiene componente 5, 2, es decir, me voy a mover 5 lugares, voy a subir 2 y voy a trazar mi vector B. Bien, acá puedo ver que el ángulo que existe entre A y B, dijimos nosotros que era alfa. Bien, si nosotros utilizamos la definición
2 del producto escalar, dijimos que el producto escalar de dos vectores es igual al producto de los módulos de los vectores A y B por el coseno del ángulo alfa. Si ustedes observan, este producto que tenemos lo hemos calculado recién y dijimos que nos daba 16. Yo puedo calcular cuál es la componente puedo calcular cuánto es el módulo del vector A y el módulo del vector B, ¿sí? Que lo tenemos acá representado. Es decir, el módulo del vector A, que sería la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Resolvemos eso y me queda raíz de 13. Y el módulo del vector B también sería la raíz cuadrada de cada una de las componentes elevado al cuadrado. Resolviendo me queda raíz de 29. Bien, entonces si volvemos a esta expresión, nosotros tendríamos esta parte como dato y tendríamos también que el módulo de A y B lo conocemos. Entonces de allí podríamos despejar cuánto vale el coseno de alfa. Entonces el coseno de alfa, si despejamos de esa fórmula, va a ser igual al producto escalar, ¿sí?, dividido en el producto de los módulos del vector A y del vector B. Entonces el coseno del ángulo alfa va a ser igual al producto escalar que nosotros ya hemos calculado anteriormente, ¿sí?, que nos daba 16, que era un valor positivo, dijimos, dividido en el módulo del vector A y del B, que dijimos que es la raíz de 13 y la raíz de 29. Colocamos acá en la expresión, resolvemos todo esto algebraicamente y nos da que ese resultado del coseno del ángulo alfa es 0,824. Bien, bueno, pero a nosotros no nos interesa saber cuánto vale el coseno, sino lo que nos interesa saber es cuál es el valor del ángulo alfa. Bien, entonces lo que debemos hacer es dejar el alfa, lo tenemos que despejar, es decir, que ese coseno lo debemos pasar al segundo miembro, ¿sí?, como una función inversa, ¿sí? Ustedes saben que cuando tienen algo en el primer miembro y lo pasan al segundo miembro, cambia, digamos, de operación, es decir, si está sumando, pasa restando, si está multiplicando, pasa dividiendo, si tienen potencia, pasa como raíz, y en este caso está como coseno. La forma de representarlo sería alfa, que es lo que nosotros estamos necesitando calcular, se lo representa como coseno a la menos 1, esa sería la función inversa. Coseno a la menos 1 ¿de qué? De 0,824, que es el valor que he calculado anteriormente. Ahora bien, ustedes dirán, ¿cómo hacemos para calcular ese valor? Necesariamente allí nos debemos ir a la calculadora para poder encontrar este cálculo, ¿sí? Y vamos a hacer el siguiente paso. Ustedes van a prender su calculadora dependiendo de la máquina que tengan. En este caso tienen la función Shift, que significa la función inversa. Van a ir a presionar el coseno que está en su calculadora. Fíjense que aparece ahí como coseno a la menos 1. Y vamos a colocar allí el valor 0,824. Bien. Y vamos a poner igual. Perdón. Vamos a ir y repetir nuevamente. Igual. Y nos da 34,51. Ese 34,51, ¿sí?, que yo lo representé acá, es el valor del ángulo alfa. Quiere decir que el ángulo que existe, que lo tenemos acá entre A y B, si yo después de haberlo graficado lo midiera con un transportador, debería tener este valor. Bien, bueno, a través de este ejemplo 1 hemos podido ver, digamos, cómo podemos utilizar la herramienta del producto escalar para poder encontrar este ángulo que existe entre dos vectores. Bien, y hemos sacado como conclusión que si el producto escalar es positivo, fíjense que el ángulo que tenemos es un ángulo, digamos, agudo, en este caso de 34 grados. Vamos a ir ahora a un segundo ejemplo, ¿sí? Vamos a considerar que el vector A tiene componente 3,0, el vector B tiene componente 0,5,
Si hacemos el producto escalar, tendríamos que multiplicar 3 por el 0 más el 0 por el 5. Si hacemos esa operación, nos da como resultado que el producto escalar es 0. Bien. Si vamos a graficar los vectores A, fíjense que el vector A tiene componente 3, 0, o sea, me voy a mover 3 lugares según el eje de las X, no subo nada porque no tengo nada en la componente Y, es decir, que me da un vector A que es horizontal, un vector B que tiene componente 0, 5, o sea, nada en X y 5 en Y, o sea, que me da un vector vertical, cuyo ángulo en este caso me da 90 grados. Bien, si yo calculo los módulos de cada uno de los vectores de A y de B, lo tenemos acá, sería 3 y 5, y luego utilizando el mismo procedimiento que vimos en el ejemplo anterior, vamos a decir que el coseno del ángulo alfa va a ser igual al producto escalar, que en este caso nos daba 0, ¿sí? Dividido todo eso en el producto de los módulos, que sería 3, 5. Bien, si resolvemos eso me da el coseno de alfa es 0. Si vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento que hicimos hace rato con la calculadora, vamos a repetirlo. Vamos a poner shift, coseno de 0, igual, y me da que el ángulo alfa es de 90 grados. Bien, entonces acá podemos ya ir viendo que cuando el producto escalar me da 0, el ángulo me da 90 grados. Si lo llevamos a un tercer ejemplo, vamos a partir ahora de otro vector A y B, que sería componente 3, 0 en A, el vector B de componente menos 1, 2. Si hacemos el producto escalar, ustedes observen, sería 3 por menos 1, 3 por menos 1, más 0 por 2, más 0 por 2. Entonces me quedaría menos 3 más 0 igual a menos 3. Es decir, fíjense acá que en este caso el producto escalar me dio un número real negativo. En el primer ejemplo era un número real positivo, en el segundo ejemplo me dio 0 y ahora me da un número negativo. Bien, si hacemos la representación gráfica del vector A, fíjense ustedes que es totalmente horizontal. Del vector B sería menos 1, 2, o sea, me corro un lugar hacia la izquierda en X, subo 2 en el eje de las Y y trazo mi vector B. Si observo el ángulo que existe entre A y B, que está representado con alfa, es un ángulo mayor de 90 grados. Entonces, si calculamos el módulo del vector A, nos da 3, el módulo del vector B nos da raíz de 5, y si a todo esto aplicamos la formulita que ya vimos en los ejemplos anteriores, el coseno de alfa va a ser igual a menos 3, que es el resultado del producto escalar, dividido en el producto de los módulos del vector A y B, o sea, 3 por 5. Si resolvemos eso, me queda que el coseno de alfa es igual a menos 0,447. Y si hacemos el mismo procedimiento que utilizamos para calcular el ángulo con la calculadora, entonces ustedes tendrían que hacer shift coseno a la menos 1 de menos 0,447, y si ustedes hacen el cálculo le va a dar que el ángulo es de 116,55 grados. Si ustedes lo llevan a la gráfica, ustedes pueden ver acá que este ángulo evidentemente es mayor de 90 grados y coincidiría con el resultado que acabamos de obtener. Bien, entonces a través de estos tres ejemplos vamos a sacar una conclusión que es la que está enunciada a continuación. Es decir, que si el producto escalar de dos vectores es mayor que 0, o sea, mayor que 0, ¿qué significa? Que es positivo, como el ejemplo número 1, entonces el ángulo alfa va a ser un ángulo que va a estar comprendido entre 0 y 90. Fíjense que acá esta parte se utiliza corchete. ¿Qué quiere decir? El corchete, y acá en este caso se utiliza paréntesis. En este caso quiere decir que puede tomar el valor de 0 grados, ¿sí? Y en este caso quiere decir que llega, pero sin llegar a tomar el valor 90, o sea, 90 grados no lo toma. ¿Por qué?
porque eso ya está incorporado en esta segunda parte. O sea que si el producto escalar me da 0, el ángulo alfa va a ser de 90 grados. Fíjese, o sea que en este caso podría estar desde 0 hasta 89,9999 grados, pero sin llegar a ser 90. Y si el producto escalar fuera menor que 0, como el tercer ejemplo, es decir, un valor negativo, nos está queriendo decir que el ángulo alfa va a ser un ángulo que va a estar comprendido entre 90, sin llegar a ser 90, hasta 180 grados. 180 grados, fíjense que es un corchete, es decir, que puede llegar a tomar ese valor 180 grados. En el ejemplo número 3 vimos que el ángulo nos daba 116,55 grados, pero puede ser que sea de 180 grados y entonces en ese caso el producto escalar también va a ser un valor negativo. Vamos a pasar a un cuarto ejemplo como para encontrar algún tipo de utilidad a esta herramienta. Y vamos a ver este enunciado que dice: determinar un número real h para que los vectores a y b resulten perpendiculares entre sí. Entonces tenemos allí las componentes del vector a y las componentes del vector b. Fíjense que la componente del vector a es de menos un medio, h. O sea, h, ¿qué quiere decir? Que no la conozco, que es la incógnita, que es lo que me están pidiendo que debo calcular. Ahora bien, este valor debe ser tal que el producto digamos que estos dos vectores entre sí sean perpendiculares, o sea que estén a 90 grados uno respecto de otro. Entonces, acá es de utilidad el tema producto escalar, porque yo voy a hacer el producto escalar de a por b, es decir, menos un medio, h por 8, menos 7. Si hacemos el producto escalar tendríamos menos un medio multiplicado por 8, que sería esta parte, más h multiplicado por menos 7. Fíjense en que esta sería la definición de producto escalar. Ahora, ¿por qué lo igualo a 0? Porque yo estoy partiendo del enunciado, porque me dice que deben ser perpendiculares esos vectores. O sea, si para que esos vectores sean perpendiculares, o sea, para que estén a 90 grados, quiere decir que ese producto escalar debería ser 0, que es lo que acabamos de enunciar en la conclusión anterior. Entonces, si resolvemos esto, me va a quedar menos un medio por 8, me va a quedar menos 4, h por menos 7 me va a quedar menos 7, igual a 0. ¿Sí? El 4 lo pasamos al otro miembro, me va a quedar menos 7h igual a 4, y después el menos 7, como está multiplicando con respecto a h, va a pasar dividiendo. Entonces allí podemos encontrar que el valor de h es igual a menos 4 séptimos. Y con eso podemos decir que las componentes del vector a serían menos un medio, que ya lo teníamos como dato, y el h, que es el que acabamos de obtener, que sería menos 4 séptimos. ¿Estamos? Si nosotros hiciéramos la representación gráfica de estos dos vectores, ¿sí?, deberían darnos como resultado que esos vectores son perpendiculares entre sí. Bueno, vamos a ir a un último ejemplo, que es el ejemplo número 5, y donde dice que sean F1 de 6 newton, o sea, son fuerzas, y F2 de 9 newton, es decir, dos fuerzas cualquiera, siendo el ángulo entre ellos alfa de 45 grados. Y me dicen que determine el producto escalar entre ambos vectores. Si ustedes observan, acá no podemos utilizar la definición 1 que vimos. No podemos utilizar esta definición para hacer el producto escalar. ¿Por qué? Porque no nos están dando las componentes. Pero sí podemos utilizar esta definición, que lo que nos están dando es el producto del módulo del vector A por el módulo del vector B y por el coseno del ángulo alfa. Entonces, el producto escalar de F1 por F2 va a ser el módulo del vector F1 por el módulo del vector F2 y por el coseno del ángulo alfa. El módulo del vector F1 lo tenemos como dato, que es 6 newton. Acuérdense ustedes que el módulo es el valor, digamos, numérico que representa la longitud del vector, que en este caso es de 6.
Y el módulo vector 2 también lo tenemos como dato de la fuerza F2 en el 9. Todo eso multiplicado por el coseno del ángulo que existe entre F1 y F2, que nos están dando también como dato, que es de 45 grados. Si hacemos esa operación, ¿sí? 6 por 9 y a eso calculamos el coseno de 45, ¿sí? Nos va a dar como resultado que el producto escalar es de 38,19. ¿Sí? Simplemente como para aclararles un poco este cálculo, el coseno de 45, como deberíamos hacerlo con la calculadora. Ustedes acá ya no presionan la función inversa, shift, sino presionan el coseno, el ángulo que es 45, y nos da como resultado 0,707. O sea, que el coseno es 0,707 multiplicado por el 6 y el 9, 9 por 6, 54, o sea, tendríamos 54 por el coseno, me da que el producto escalar es 38,19, es decir, un valor positivo, un número real positivo, lo cual es coincidente porque el ángulo, cuando es positivo, dijimos que el ángulo que existe entre ambos vectores tiene que ser un ángulo que está entre 0 y 90, sin llegar a ser 90 grados. Bueno, con este video, chicos, hemos terminado el tema vectores. Hemos concluido con esta la unidad número 3 y ya podemos decir que nos queda una sola unidad para terminar con el desarrollo del programa correspondiente a quinto año. Muchas gracias.